son muy relaxas, sus articulaciones son débiles y se fuerzan y se esguinzan. Eso se llama el síndrome de Ehlers-Danlos. Eso no es muy importante, pero es más frecuente en este tipo de personas. Bien, como ustedes ven acá, esto vendría a ser un tobillo físico de costado, de lateral, de perfil. ¿Qué es lo que estoy viendo yo acá? El peroné. ¿Qué es lo que estoy viendo acá? Yo, la tibia. ¿Qué son estas tibias? Estos son los ligamentos. Estos ligamentos se denominan peroneo astragalino anterior, peroneo astragalino posterior. Tenemos el peroneo calcáneo anterior y el peroneo calcáneo posterior. Todos estos le dan estabilidad al tobillo para que no se vaya en ningún lugar. ¿Ya? Bien. Entonces, ¿qué es lo que le pasa a este paciente que tiene un esguince grado 1? ¿Cómo me voy a dar cuenta yo? Ustedes van a estar en la guardia, el paciente viene cojeando muy poco, o viene con un tobillo desmatizado y ustedes le van a preguntar: señor, ¿qué le pasó? Doctor, estaba saltando y me he torcido mi tobillo. Entonces, ¿ustedes qué tienen que hacer? Primero lo tienen que sentar al paciente en la camilla, tienen que hacerle sacar el zapato y la media. Y lo primero que tienen que hacer es la inspección, observar. Si está hinchado, no está hinchado. Si hay equimosis, no hay equimosis. Luego, ¿qué tienen que hacer? La palpación. Palpar. ¿Qué cosa tienen que tocar? Tienen que tocar donde se insertan los ligamentos. La parte anterior del peroné, en la parte posterior del peroné y en la parte interior del peroné, y en la cara interna es el malilo tibial. Tenemos el ligamento del tobillo que también lo tienen que tocar. Obviamente, cuando ustedes toquen, el paciente va a sentir algo de dolor. Entonces ahí ustedes dicen: ya, probablemente este paciente tiene una esquimosis. Bien, ¿cómo tienen que confirmar su diagnóstico o descartar su diagnóstico? Tienen que primero pedir los estudios para poder diagnosticar. ¿Y qué estudios? Lo primero que tienes que hacer en un paciente que ha tenido una torsión es pedir una radiografía. ¿Por qué? Porque para que se fracture el tobillo es el mismo mecanismo que el de un esguince, solo que obviamente es más violento. Y me dice: ¿por qué, doctor, si el paciente está viniendo caminando, si el paciente no está tan hinchado? Aunque no crean, yo recibí pacientes que vienen caminando y parece que no tienen nada. Les hago hacer la radiografía y aparecen con una fractura quirúrgica. ¿Por qué? Porque todos nosotros somos diferentes. Esto es el común denominador, pero hay personas que, primero, no te dicen la verdad y por ahí les ha pasado hace 2 semanas y la información ya ha seguido. Segundo, son personas que no generan mucha inflamación y su umbral de dolor es altísimo y no les duele y siguen caminando con su fractura. Entonces es por eso que siempre te tienen que hacer una radiografía de control, y la radiografía de control tiene que ser antero-posterior y perfecta. Esto lo vamos a volver a repetir en cada fractura, así que no tanto problema. Lo único que tienen que ver es que para diagnosticar un esguince sí o sí tienen que hacer una radiografía también. ¿Por qué? Porque tienen que descartar otra. Bien, y luego vamos a hacer una ecografía. ¿La ecografía se hace todo el tiempo? No, la ecografía la hacemos cuando hay una duda, cuando el paciente a veces es muy demandante, cuando nosotros creemos que es necesario, pero no es en el 100% de los casos. ¿Ya? Con una simple radiografía tú puedes diagnosticar. Bien, entonces, al examen físico, por lo que le creo, ¿qué es lo que vamos a ver? Una articulación hinchada. Dolor a la palpación. Le dicen a la persona si puede hacer movimientos. En un grado 1 va a poder hacer movimientos, incluso va a poder caminar. Muchos, sin ningún tipo de problema, lo único que va a haber es el edema. Bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer con estos pacientes grado 1? Primero, son las de menor repercusión, o sea, son las de menor gravedad. Entonces el paciente con analgésicos, con medidas generales como la ley de Rice, que es
hielo, elevación y reposo, 2-3 días de fisioterapia, entonces el paciente va a tener a los 6-7 días un tobillo deshinchado con una movilidad. Entonces, el 15 grado 1, ¿qué es lo que hacemos en la guardia? El paciente llega, lo primero que tenemos que hacer es sacarle el zapato y la media. Segundo, tenemos que mirar, ver si está hinchado, si tiene equimosis, si está deforme. Tercero, tenemos que tocar donde le duele, tocar todas las estructuras del tobillo. Cuarto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Los estudios, la radiografía. AP y lateral para descartar una fractura y confirmar. Y 5, hacer el tratamiento. En un 15 grado 1, lo que se hace es la ley de Wright, que se le hace hielo, elevación, el hielo se hace 20 minutos, 3-4 veces al día, reposo con el pie en elevación y se puede hacer una compresión con una venda elástica. Luego se le manda a fisioterapia, 3-5 sesiones, se lo vuelve a ver y si ya está bien, se le da el alta y el paciente hace vida normal. ¿Listo? ¿Comprendieron? Sí. Bien. Ahora nos vamos al esguince grado 2. El esguince grado 2, obviamente, la lesión o la torsión que ha tenido ese tobillo va a ser con más gravedad. ¿Y qué es lo que va a pasar acá? Como ven ahí, va a haber una ruptura parcial de los ligamentos. Entonces, el esguince grado 2 es la ruptura parcial de los ligamentos. ¿Qué es lo que va a pasar con esta persona? Obviamente va a venir con el tobillo, cuando ustedes le saquen zapato y media, el tobillo va a estar más hinchado. Aquí sí o sí va a haber equimosis. ¿Por qué? Porque la ruptura de esos ligamentos sangra. Entonces la sangre pasa hacia la piel y se ve la coloración morada o equimosis. ¿Ya? ¿Qué es lo que va a pasar cuando ustedes van a palpar? El paciente no se va a dejar tocar o va a empezar con el mínimo roce y va a empezar a quejarse de que le duele, cual es normal. ¿Qué va a pasar en la marcha? El paciente generalmente ya no va a querer pisar, va a estar cojeando o la marcha va a ser con gran dificultad. ¿Ya? Bien. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer en este caso? Después de haber hecho la inspección, palpación, los estudios, entonces lo que tenemos que hacer es ver si en este paciente es necesario pedirle una resonancia. Por ejemplo, ¿en quién yo pediría una resonancia? Pediría en un paciente que se dedica y vive del deporte, por ejemplo, un futbolista profesional, para ver si tengo que hacer algún tipo de intervención quirúrgica o no. Pero a un paciente común y corriente, un paciente como nosotros, no le voy a pedir una resonancia. ¿Por qué? Imagínense, ustedes van por un esguince de tobillo, yo agarro y le digo, no, le tienes que hacer una resonancia que vale $300. Y te vas a hacer la resonancia y vas a volver. ¿Sí? Entonces uno tiene que evaluar a qué tipo, y también no es que sea necesario, porque hay resonancias que sí son necesarias. Esta no es una resonancia necesaria. Yo se la haría a un profesional deportivo, nada más. Bien, entonces, ¿qué hacemos con este paciente? Para que estos ligamentos cicatricen y vuelvan a la normalidad, es necesario que el tobillo esté en reposo en 90 grados. ¿Ya? ¿Cuánto tiempo? Puede ir de 1 semana a 2 semanas, dependiendo cómo evoluciona ese tobillo, y después debe hacer fisioterapia 15 o 20 sesiones respectivamente. ¿Ya? Bien. Entonces, lo que se hace es inmovilización con yeso de 7 a 15 días. Ahora está la bota plástica, no sé si han visto la bota Walker, que ha reemplazado mucho al yeso, más en un lugar como este que hace tanto calor. Tener un yeso realmente es un castigo. Entonces, tener la bota que te permite caminar, que te puedes bañar, que te puedes saciar, entonces la mayoría de las personas ya prefieren una bota Walker. Pero si no tienen las posibilidades, sí o sí se tiene que hacer yeso.
¿Por qué? Porque ese ligamento tiene que cicatrizar. Si no te haces yeso, eso se mueve, el ligamento sigue estirándose y la cicatrización no se realiza. Y queda un tobillo, un esguince mal curado. ¿Ya? Bien. Después de sacar el yeso, se manda a fisioterapia, que van generalmente yo mando de 10 a 20 sesiones, de acuerdo a la evolución del paciente. Muy bien. Obviamente acompañado de antiinflamatorios, que esto ayuda primero a mejorar la antiinflamación del pie y el dolor del paciente. ¿Entendieron? Sí. Ya, ahora nos vamos al esguince grado 3. Obviamente, para que haya un esguince grado 3, la lesión ha tenido que ser tan grave que ha producido una ruptura total de los ligamentos. Como pueden ver ahí, fíjense, están rotos totalmente los ligamentos. ¿Qué es lo que va a pasar con este paciente? Cuando ustedes lo vean entrar a la guardia, el paciente no va a caminar. Seguramente va a estar cojeando o va a entrar en una silla de ruedas. Cuando ustedes lo sienten en la camilla, el paciente les explique que ha tenido una torsión del pie, como ven en la imagen, ustedes le sacan el zapato y la media, ¿qué es lo que van a observar? Un tobillo mucho más hinchado, pesado, con un tobillo mucho más, con más equimosis, va a haber una coloración morada mucho más intensa. A la palpación, el paciente prácticamente no se va a dejar tocar. A la movilidad pasiva, el paciente va a tener mucho dolor y, como les expliqué, no va a querer ni asentar ese pie. ¿Ya? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Sacar una radiografía para ver el tema de si es que no hay fractura, y luego se hace una ecografía o se puede hacer una resonancia magnética. Al igual que en el esguince grado 2, la resonancia magnética, yo se lo pido y le pido solo a pacientes que se dedican al deporte. ¿Por qué? Porque se puede hacer una sutura de esos meniscos y eso que acelera la recuperación del paciente y puede volver a sus actividades laborales también, pero se compra una cirugía. ¿Ya? Bien, acá lo que se hace, la inmovilización es de más tiempo, es hasta 21 días principalmente, y la fisioterapia puede llegar a las 20 sesiones. ¿Ya? En algunos pacientes se llega a la cirugía, sí se llega a la cirugía, principalmente evaluando el tipo de paciente. Bien, ¿entendieron lo que es un esguince? Perfecto. Seguimos. Este es el yesito que tiene que tener el paciente. Muy bien. ¿Qué es ahora una luxación? La luxación es una lesión cápsula ligamentaria con pérdida de contacto de las superficies articulares por un trauma grave. Se los voy a hacer fácil. Para ustedes es la dislocación, es la separación de los huesos en una articulación. ¿Ya? Entonces, si yo tengo una luxación de codo, ¿qué es lo que va a pasar? Los huesos del codo van a perder contacto, se van a dislocar. Eso es una luxación. ¿Listo? En una luxación, lo que envuelve la articulación, que se llama cápsula articular, los ligamentos se rompen. O sea que el trauma es bastante grave. ¿Ya? Incluso una luxación es una emergencia traumatológica. Por ejemplo, si ahorita me llaman y me dicen, doctor, hay una luxación de hombro en emergencias, yo no le puedo decir, ¿sabe qué? Dígale que venga mañana a mi consultorio, póngale un analgésico y que venga mañana. No, eso tiene que ser resuelto lo más pronto posible. Entonces yo me tengo que ir y tratar de resolver la luxación o en emergencias o bien en shock. ¿Ya? Bien, ¿entendieron lo que es una luxación? Sí. Es la dislocación, la separación de los huesos en una articulación. Probablemente poniendo los huesos, porque si no eso es una fractura. Es en la articulación, es la dislocación de los huesos en la articulación, que es una lesión cápsula ligamentaria
con pérdida de contacto de las superficies articulares. ¿Esto generalmente se da por un trauma grave? Sí. ¿Hay algunas luxaciones que se dan por trauma no grave? Sí. ¿Cuál? Por ejemplo, la luxación de hombro. Hay algunas personas que tienen luxación de hombro antes de los 18 años, entonces es más propenso que ese hombro se vuelva a salir, inclusive hasta durmiendo se sale en esas personas. Se tiene que operar para que eso no ocurra, ¿ya? Entonces, generalmente es por un trauma grave. El primer episodio siempre es por un trauma grave. Bien, ¿cómo se clasifican las luxaciones? Las luxaciones se van a clasificar en totales y en parciales. Esta es una parcial. Fíjense, aquí solo ha habido ruptura del ligamento interno. El ligamento externo está estirado. Fíjense, esto de acá debería estar acá. Entonces, esta es una luxación parcial y esto es una luxación total. Esto podemos decir codo, ¿ya? Esto es la parte distal del húmero. El húmero tiene que estar dentro de lo que es el cúbito, ¿ya? Ahí, la fosa. Entonces, fíjense, esto debería estar aquí. Fíjense cómo se ha salido del lugar. Eso es una luxación completa, ¿ya? Entonces, debería estar en la fosa olecraniana. Ahí está afuera. Fíjense en la flechita. Entonces, la parte de condiliar del húmero. Bien. ¿Cuál es la sintomatología que va a tener una persona que tiene una luxación? O sea, una persona que tiene una luxación nunca va a ir a un consultorio, siempre va a ir a la guardia, ¿ya? Entonces va a ir a emergencias y ¿qué es lo que va a tener el paciente? Primero, va a entrar gritando de dolor, o va a entrar llorando, o va a entrar agarrado, o va a entrar retorcido, pero va a tener un dolor intenso. Generalmente, si se ha luxado el hombro, su brazo sano va a contener el brazo salido, tratando de que se mueva lo menos posible, porque en cada movimiento le genera un dolor espantoso, ¿ya? Si el médico lo sienta y quiere tratar de hacer el movimiento normal del hombro, no lo va a poder hacer. A eso se llama impotencia funcional. Entonces el hombro no va a tener función, va a tener pérdida de función. A eso se llama impotencia funcional, ¿sí? Cuando ustedes vean un hombro, cuando ustedes reciban a ese paciente, lo primero que tienen que hacer es desnudar. Una vez que lo desnudan, cuando vean el hombro izquierdo y el hombro luxado, que debería ser el derecho, van a ver la normalidad y la deformidad, ¿ya? Entonces va a haber una deformidad y un aumento de volumen. Esta salida de la articulación, esta luxación, puede producir daños vasculares y nerviosos. Y también puede acumular sangre dentro de la articulación. A eso se denomina hemartrosis, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que va a haber? Dolor agudo, impotencia funcional, no va a funcionar, después deformidad y aumento de volumen de un lado o del otro luxado. ¿Puede haber un daño más vascular o hemartrosis? Sí puede haber. Cuando estemos en miembro superior y en miembro inferior, vamos a ver la luxación de hombro, la luxación de codo, principalmente, que son los más comunes, y en miembro inferior vamos a ver luxación de cadera y luxación de hombro, que son los más comunes, ¿ya? No podemos ver luxaciones interfalángicas, luxación de muñeca, porque si no, no terminamos. ¿No? Bien, solo los más comunes. Perfecto. ¿Cómo vamos a diagnosticar una luxación? Primero, con la clínica. Van a mirar, van a palpar, ¿y qué es lo que van a ver? Deformidad, impotencia funcional, principalmente cuando ustedes estén haciendo la palpación. Una vez que hacen eso, piden una radiografía, que es principalmente el que va a dar el diagnóstico certero de la luxación.
Fíjense, esta es una señora con una luxación de rodillas. Fíjense cómo la rodilla está hacia un lado y la otra está derecha. Fíjense, esta es la luxación de codo. Ustedes tienen que ir memorizando las imágenes porque estas mismas imágenes van a entrar en su examen. Tienen que poner el diagnóstico. Fíjense, luxación de codo y la B está ya en su lugar. Fíjense la diferencia. ¿Ya? Bien. Ahí, fíjense dónde está el hombro, fuera de la cavidad glenoidea. Fíjense, la cabeza del húmero debería estar acá. Esta está por delante, donde está. Esa es una luxación anterior de hombro. ¿Ya? Bien, entonces, simplemente con una radiografía, uno ya diagnostica una luxación 100%. ¿Pides algunos estudios complementarios con una tomografía? Sí. ¿En qué casos? En casos de que esté asociado a una fractura, por ejemplo, y tengas que hacer una cirugía para ver. Por ejemplo, ese es un desastre. Y mira, aquí la cabeza está mirando abajo, está luxada inferior, aquí está la glena, esto tienen que llevar aquí arriba y ponerle lo que es una placa pido. Esto es una fractura tergólica, cual le va a generar mucha complicación al paciente. Bien, el tratamiento. Primero, ya les he dicho, es una emergencia. Si a mí me llaman y hay una luxación, yo no puedo decirle, venga mañana a mi consultorio. Yo tengo que ir ahora y resolver eso. Segundo, lo que se hace es una reducción y luego se inmoviliza. Ya van a ver cuáles son las maniobras de reducción del hombro y del codo principalmente. Como ustedes pueden acá, el médico está haciendo una tracción tratando de acomodar el hombro del paciente. Igual esa maniobra ya les voy a enseñar las maniobras. Eso, por ejemplo, es una luxofractura del tobillo. Eso vendría a ser una luxación de hombro. Fíjense la diferencia. Hay un ciclo patognomónico que va a ser pregunta de examen en el momento que llevemos luxaciones. Tenemos otra vez la imagen del codo. Va a ser pregunta de examen. Memorícense. Diagnóstico, luxación de codo. Ya. Bien. Ahora, ¿entendieron lo que es una luxación? Sí. Me alegro. Bueno, vámonos a las fracturas. Nosotros prácticamente todo este semestre nos vamos a abocar a este campo. A ver, fracturas. ¿Ya? Las fracturas va a ser la solución de continuidad parcial o total de un hueso. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Es la solución, que es la separación en un hueso. Esa es una fractura. Es la solución de continuidad en un hueso. Esta continuidad se ha perdido porque aquí hay una ruptura, una fractura. Entonces, es la solución de continuidad en un hueso. A eso se denomina fractura. ¿Ya? Bien. Y aquí mezclado todo. Está bien. La próxima. Bien. Ahora nos vamos a ver qué es una distensión. Esto es lo que muchos confunden ustedes con esguince y distensión. La distensión en realidad va a ser la lesión de un músculo. ¿Sí? Fíjense, es cuando el músculo se rompe. A eso se le denomina distensión, este famoso desgarro. Muchos han debido tener desgarros en sus gemelos, los que juegan fútbol, por ejemplo. Alguna vez, por los que hacen mucha pesa, entonces aquí no hay musculitos. Nosotros había un musculitos que sí se desgarraban para que crezcan. Entonces, la distensión es la lesión del músculo o del tendón, que es muy diferente al ligamento. ¿Ya? ¿Cuáles son los síntomas? Va a ser dolor, dificultad la movilización, edema, que con analgésicos y unos días de reposo eso cicatriza y sana. Bien, otra de las lesiones que vamos a tener va a ser la contusión. La contusión es el famoso moretón. Es lo mismo que cuando ustedes estaban enamoraditos a los 13, 14 años y se llenaban de chupones en su cuello. Es lo mismo. Es la lesión de los vasos capilares de la piel. ¿Ya? Entonces, eso vendría a ser lo que es la contusión. Muy bien, el moretón es
romper los vasos de la piel. Esto no produce ningún tipo de alteración, solo los cambios de coloración en la piel. Como ven ahí, chuponazo en la cara interna del pelo. La lesión de los vasos de la piel. Aquí no hay ningún tipo de dificultad, nada, solo el cambio de coloración de la piel. A partir del 9, casi todo, solo el moretón famoso. Bien. Muy bien. Bueno, muchachos, la clase del día de hoy va a ser hasta acá. La próxima ya vamos a ver generalidades de las fracturas, que voy a avanzar un poco más. ¿Entendieron? Sí. Bien, desde la próxima semana ya vamos a pasar clases prácticas. Yo ya les voy a decir, tienen que hacer el grupo, el martes del grupo C1 creo, tienen que hacer un grupo propio de C1 con los alumnos